Buenos días, Señor Jesús. Con ustedes su hermana en Cristo y María, Mayra Morales e Isamar Marrero. Vamos rapidito a entrar en la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues buenos días. El día de hoy vamos a estar reflexionando en esta pregunta. ¿Por qué mi responsabilidad como católico rezar el rosario? Y vamos a entrar rapidito en esto porque tenemos mucha tela para cortar aquí. Eso es así. Muchos compañeros míos de trabajo que dicen que son católicos, dicen que no rezan el rosario. Que pues ellos entienden que no es necesario, que con cumplir y la misa pues ya llenan, como digo, cumplen el checkmark de ser católico. Y eso no es así, y yo te voy a demostrar bíblicamente la importancia de hacer el Santo Rosario. Hermano y hermana que me escuchas, quiero que ustedes abran los ojos y los oídos espirituales para que se den cuenta por qué todo católico tiene la responsabilidad de rezar el Santo Rosario. Te lo voy a demostrar con la palabra de Dios, bíblicamente. Vamos un momentito a Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer los versículos 6 y el 16 al 19. Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristiano. No apaguen el espíritu. Y esto es un mandato. Cuando el Señor nos está diciendo en Primera de Tesalonicenses 5, 6 y 16 al 19, el Señor nos está diciendo que no caigamos en desobediencia. ¿Por qué no podemos caer en desobediencia? Porque más adelante, tanto en Primera de Samuel 15, 22, en Oseas 6, 6 y en Isaías 1 del 11 al 18 y uno más, en el Salmo 46, nos dice la palabra del Señor que Yahvé no quiere sacrificios y holocaustos. Yahvé lo que quiere es un corazón obediente. Y cuando el Señor nos está diciendo en su palabra que estemos alegres, que oremos sin cesar, pero viene acompañado de acción de gracia. Yo siempre tengo que tener fe y orar y dar gracias antes de recibir, porque ahí está la fe de uno. Es como en Lucas 18, la mujer viuda que insistió en su oración, pero insistió con fe. Y con fe el Señor, el juez injusto le concedió su petición. Imagínate cuánto más Dios, que es juez justo, nos dará a nosotros cuando nosotros los invocamos. Quiero hacerle un llamado al versículo 6 que acabamos de compartir. Y se recuerdan cuando Jesús en Getsemaní se encontró con los discípulos durmiendo y les reclamó específicamente a Pedro: Simón, ¿duermes? Compárteme eso, por favor, Isamar. Eso está en Mateo 26. Viene entonces donde los discípulos y lo encuentra dormidos y dice a Pedro: ¿con que no habéis podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad, para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la importancia cuando el Señor recalca a Pedro: Pedro, no has podido velar una hora conmigo. Pedro se había quedado dormido con otros dos discípulos más, que eran los hermanos Zebedeo.
pero él le reclamó a Pedro y después le da el mandato de velad y orad, y no lo deja ahí, para que no caigáis en tentación, porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Y nosotros tenemos que hacer estos cantos para poderlos entender con mucho detenimiento lo que nos quiere decir el Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue muy enfático en las instrucciones que le impartió a los discípulos. Los mandó a velar y a orar, y mira el tiempo, por 1 hora. Por eso es que nosotros, ¿cuánto tiempo nos coge el rosario bien hecho si no es 1 hora? Estamos cumpliendo el mandato del Señor. Cuando tú estás en vela, porque Él les dice velad y orar, yo te voy a explicar lo que significa estar en vela. Es en estado de vigilancia, como un centinela, mirando con atención minuciosamente todo lo que acontece en tu alrededor. Y hago una pausa, porque nosotros no podemos estar metidos en Facebook todo el tiempo si no sabemos lo que está pasando en el mundo, cuando secuestran a los hermanos misioneros y sacerdotes en Nicaragua, cuando los persiguen los cristianos en China y en el resto, y en otros países del mundo, cuando degollan a los mártires en Siria. O sea, nosotros no nos podemos hacer de la vista larga y vivir en una burbujita, porque en verdad el Señor nos está ordenando y es un mandato que oremos sin cesar. Y por eso es que nosotros tenemos que velar, nos dice el Señor antes de orar, velar, tenemos que estar como centinelas. El Santo Rosario precisamente es una oración que dura 1 hora cuando lo meditas correctamente, y precisamente es 1 hora cuando rezas el rosario y estás recorriendo el mismo camino que recorrió Jesús. Mira cuán poderoso es el rosario, porque tú estás meditando entre los misterios desde la Anunciación hasta la Asunción de María Virgen. Es el plan de salvación completo. Precisamente dura 1 hora si lo haces bien, no a la carrera. No se puede orar a la carrera. A Dios tú no lo puedes tratar con prisa. Y Él lo que nos está pidiendo es 1 hora diaria. Yo hago micropausas durante todo el día, pero saco un ratito por la noche para dedicarle 1 hora al Señor. Y yo siempre le decía a mi hija, después de las 7:30 no me moleste, que that's my Jesus time. Y ella sabía que yo hasta las 8:30 era para rezar el rosario. Y entonces es un arma, lo que le quiero decir a ustedes, súper poderosa. Cuando rezas el rosario sientes paz, gozo, alegría y un enorme amor por Jesús y María. Por lo tanto, estás preparando el terreno fértil para la guerra espiritual, para el clamor a Dios, para el ruego y la súplica que Él mismo nos está diciendo, velen y oren. Estás preparado para la intercesión por los hermanos, para que lleguen tus oraciones como agradable aroma al trono de Dios Padre. Recuerda que cuando tú rezas en voz alta, mi querido amigo, el mundo espiritual te escucha, y eso es lo que queremos hacer. Veamos qué nos dice Jeremías 33:3. Invócame y yo te responderé, y te anunciaré cosas grandes e impenetrables que tú no conocías. Mira qué promesa tan hermosa, wow. Tenemos la responsabilidad de rezar, de invocar el nombre de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque cuando le clamamos, Él nos escucha y nos responde. No es que nos escuche y se queda callado. Jeremías 33:3, y mira cómo no se me olvida. 33 es la edad de Cristo y 3 es la Santísima Trinidad. Así nunca se me va a olvidar. Jeremías 33:3 es invócame y yo te responderé. Eso es una promesa. O sea que yo sé que cuando yo invoque a Yahvé, Él no solamente me va a escuchar, Él me va a responder y me enseñará cosas grandes y ocultas, impenetrables que yo no conozco. Él me las va a enseñar. Mira, en Hebreos 5:7 y en Efesios 6:18 el apóstol San Pablo nos hace un llamado para este tipo de oración. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así
Velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Correcto, eso era lo mismo que nos dijo Jesús, velad y oráis para que no caed en tentación. Y también lo dice el apóstol San Pablo en Efesios 6, lo dice en Hebreos 5, 7. Tomen nota. Cuando en la Biblia el Señor repite algo, es que te lo quiere recalcar. Y a mí me encanta que el Señor me repita las cosas, porque sí, yo necesito que me las repiten. Y Él lo que está diciendo: toda oración y súplica en todo momento. Y a mí me encanta cuando en la Biblia dice todo, toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y yo en mi Biblia, con un lápiz de color rojo, no un bolígrafo, pero lápiz de color rojo, los todos me encanta subrayarlos y hacerle un círculo, porque eso quiere decir que cuando es todo, es todo. La Biblia no te va a tener un asterisco con una nota alcance, con unos términos y condiciones como un contrato cuando tú compras un carro o una casa. La Biblia cuando te dice todo, es todo. Así que nosotros tenemos que orar con toda oración, con toda súplica, en todo tiempo en el Espíritu. Mira la importancia. Y eso es el Santo Rosario. ¿Qué nos dice en el Salmo 144:1, Isa? Bendito sea el Señor y mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Y esto es bien hermoso. Yo no sé tú si te das cuenta que es lo que nos está diciendo el salmista David, pero yo le entiendo muy claramente, porque yo hago guerra con mis manos cuando levanto las manos en oración. Y cuando tomo el rosario en mis manos, específicamente las cuentas del rosario, de cada misterio, es como si mis dedos fueran precisamente adiestrados para la batalla, literal, para la guerra, literal. O sea, no hay un salmo más claro que el Salmo 144:1, lo que representa rezar el Santo Rosario. Por eso es que tenemos que rezarlo, no es que si queremos, es que tenemos la responsabilidad de rezarlo. ¿Por qué el rosario es un instrumento de guerra espiritual? Vamos a ir un momentito a Efesios 6, del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. A mí me encantaría coger en unos podcasts más adelante y explicar con lujo de detalle lo que representa la armadura de Dios, y eso lo dejamos para otro podcast. Pero quiero recargar aquí el versículo 18 que nos acaba de leer Isamar, que nos dice: orando una vez más, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El Señor nos los está diciendo varias veces en la Sagrada Escritura que tenemos que orar en todo tiempo. No es que si queremos, es un mandato y tenemos que hacerlo. Así que, hermanos, volvemos a enfatizar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Esto es lo que hacemos en el rezo del Santo Rosario, y quiero destacar la importancia de estos
versículos, especialmente el que acabo de leer en el 17. También en el versículo 17 menciona la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y esto es súper poderoso. Mira lo que nos dice Hebreos 4:12, lo que significa la palabra de Dios. La espada del Espíritu de la armadura de Dios. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Wow, eso es bien poderoso. ¿Ves por qué no podemos hacer guerra espiritual sin el Santo Rosario? Porque la palabra de Dios es el Santo Rosario. Tú estás meditando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que es viva, que es eficaz y que nunca regresa a nosotros vacía. La palabra de Dios es más penetrante y más cortante que toda espada de doble filo. Y mira lo que nos dice, que penetra hasta donde se divide precisamente el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos a nivel físico y a nivel espiritual. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura, salva. Por eso es que es tan importante, o sea, es espiritual y es física también, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Por lo tanto, el Santo Rosario es una oración que es 100% la palabra de Dios. Es una espada más cortante que cualquier espada de doble filo. El Santo Rosario también penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Es por eso, mis amigos, que Satanás, que Dios lo reprenda, no quiere que tú lo reces. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que penetra hasta los tuétanos y discierne, que nunca regresa a nosotros vacía. Cuando tenemos discernimiento podemos ver las saetas de fuego del maligno. Cuando tenemos discernimiento, nuestro espíritu puede determinar qué es bueno y qué no es bueno, qué es lo que le agrada al Señor y qué no le agrada al Señor. Cuando tienes discernimiento puedes sustentarte en la fe y hacer la voluntad del Padre. Por eso María Santísima en las bodas de Caná precisamente nos dio un mensaje muy importante: haced lo que Él nos diga. Y nosotros no debemos tomar este mandato o esta recomendación que nos hace María y mirarlo con los ojos como que pues lo dijo. No, eso era para los sirvientes que estaban en la boda, para los empleados. Para nosotros también tenemos que hacer lo que Él nos diga. No es una opción de que yo voy a obedecer 7 mandamientos y dejar 3 guindados en el closet de mi cuarto. No, es que hay que obedecer los 10 mandamientos. Es que yo tengo que vivir el evangelio. Es que yo tengo que obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No regresa a mi vacía. Es la espada del Espíritu de Dios. Prepara el terreno fértil para hacer batalla espiritual. Así que, Señor, dame la obediencia perfecta que tuvo María. Ese fiat de María, dánoslo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser el perfecto ejemplo de obediencia radical como tu Madre Santísima, y ayúdanos a ser obediente y santa como María. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos los beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y nos vemos la semana que viene. Paz y bien. Y santa alegría. Dios los bendiga. Amén.